Tienes $100 y te preguntas, ¿cómo puedo hacer para que crezcan? No importa si eres principiante o si ya tienes algo de experiencia. Hoy te voy a mostrar cómo puedes invertir esa cantidad pequeña y obtener buenos rendimientos. Acompáñame, porque en este video descubrirás opciones de bajo riesgo, oportunidades emocionantes y estrategias inteligentes para hacer que esos $100 se conviertan en mucho más. Quédate hasta el final, porque te revelaré una opción que muchas personas subestiman, pero que tiene un gran potencial. Opción número 1. Inversiones en acciones fraccionarias. Hoy en día, con $100 puedes adquirir acciones de grandes empresas mediante acciones fraccionarias. Plataformas como Robinhood, M1 Finance y otras te permiten comprar una porción de acciones costosas como Tesla o Amazon. Una de sus ventajas es que te permite diversificar incluso con poco capital, accediendo a empresas líderes sin la necesidad de pagar el precio total de una acción. Por ejemplo, si inviertes $100 en acciones fraccionarias de una empresa de tecnología, podrías ver rendimientos sólidos si la empresa continúa creciendo. Existen varios aspectos que debes considerar antes de invertir en acciones fraccionarias. Uno de ellos es el riesgo de volatilidad. A pesar de las ventajas, las acciones fraccionarias siguen siendo acciones, lo que significa que pueden ser volátiles y pueden estar sujetas a fluctuaciones de mercado. Es importante no poner todo tu dinero en una sola empresa, sin importar cuán prometedora parezca. Otro aspecto a considerar es que no todas las acciones están disponibles en fracciones. Aunque muchas plataformas ofrecen la opción de acciones fraccionarias, no todas las acciones en el mercado pueden comprarse en partes, así que tienes que asegurarte y verificar si las compañías en las que deseas invertir permiten este tipo de operación. Otro aspecto son los costos ocultos. Si bien algunas plataformas no cobran comisiones, podría haber otros costos asociados como tarifas de admisión o cargos por inactividad, así que tienes que revisar los términos y condiciones de cada plataforma antes de empezar. Opción número 2. Invertir en ETFs o fondos indexados. Los ETFs permiten invertir en una cartera diversificada de empresas. Fondos que replican índices como el S&P 500 son una excelente opción para inversiones seguras a largo plazo. Una de sus ventajas es que con $100 puedes empezar a invertir en una selección amplia de acciones, reduciendo el riesgo asociado a invertir en una sola empresa. Por ejemplo, un ETF que siga el S&P 500 te da acceso a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, lo que minimiza el riesgo de pérdidas grandes. Opción 3. Criptomonedas. Las criptomonedas ofrecen una oportunidad emocionante, aunque arriesgada. Con $100 puedes comprar fracciones de monedas populares como Bitcoin o Ethereum, o explorar criptomonedas emergentes con potencial de crecimiento. Una de sus ventajas es que el mercado cripto tiene el potencial de altas ganancias, pero es muy volátil. Por ejemplo, si hubieras invertido $100 en Bitcoins hace un par de años, tu inversión podría haber crecido exponencialmente, pero es crucial estar preparado para las fluctuaciones. Ahora te voy a mencionar los riesgos de invertir en criptomonedas. Riesgo número 1. Alta volatilidad. Las criptomonedas son extremadamente volátiles. Los precios pueden fluctuar enormemente en cuestión de horas, minutos o días, lo que puede resultar en grandes pérdidas monetarias si no estás preparado para soportar estas caídas. Por ejemplo, Bitcoin pasó de un máximo histórico de $68,000 en noviembre de 2021 a menos de $30,000 en el año 2022, lo que provocó importantes pérdidas para muchos inversores. Otro riesgo de invertir en criptomonedas es la regulación e incertidumbre. El entorno regulatorio en torno a las criptomonedas aún está en desarrollo,
Algunos países están adoptando enfoques estrictos hacia las criptomonedas, imponiendo regulaciones o incluso prohibiciones, lo que puede afectar significativamente el valor de tus inversiones. Por ejemplo, en 2021, China prohibió la minería de Bitcoin y otras criptomonedas, lo que causó una caída importante en el mercado global de criptoactivos. Otro riesgo de invertir en criptomonedas es el riesgo de ciberseguridad. Aunque la blockchain en sí es extremadamente segura, los intercambios y billeteras digitales no están exentos de hackeos. Si no proteges adecuadamente tus activos, podrías perder tus criptomonedas debido a ciberataques. Por ejemplo, en el 2014, el intercambio de criptomonedas MT-GOX sufrió un hackeo masivo en el que se perdieron más de 850,000 bitcoins, valorados en cientos de millones de dólares en ese momento. Otro riesgo de invertir en criptomonedas es la liquidez inmediata para algunas criptomonedas. Aunque Bitcoin y Ethereum tienen alta liquidez, algunas criptomonedas alternativas, mejor conocido como altcoins, tienen menor volumen de transacciones, lo que puede hacer difícil venderlas rápidamente sin afectar significativamente su precio. Opción 4. Invertir en tu educación financiera. A veces es mejor invertir en uno mismo. Puedes usar estos $100 para pagar un curso online sobre finanzas, habilidades digitales o cualquier otra área que te permita aumentar tus ingresos a largo plazo. Por ejemplo, aprender sobre marketing digital o desarrollo web podría abrirte las puertas para generar ingresos pasivos a través de un negocio online o freelance. Opción 5. Microinversión en robo-advisors o apps de inversión. Plataformas como Betterment o Accords permiten empezar a invertir pequeñas cantidades en fondos diversificados gestionados automáticamente por algoritmos. Una de sus ventajas es que es muy ideal para principiantes que buscan un enfoque automático, ya que la plataforma gestiona tus inversiones y optimiza tu portafolio. Por ejemplo, con $100 puedes configurar inversiones automáticas que se reinviertan en el mercado, aprovechando el poder del interés compuesto. Opción 6. Peer-to-peer lending, es decir, préstamos entre personas. Este sistema te permite prestar dinero a otros individuos mediante plataformas como Lending Club. Puedes invertir $100 y ganar intereses de los pagos de este préstamo. Una de sus ventajas es el potencial de retorno más alto que una cuenta de ahorros tradicional, aunque con el riesgo que no te paguen. Por ejemplo, si prestas $100 a una persona con un buen historial de crédito, podrías ganar más que con otras inversiones de bajo riesgo, aunque tienes que ser muy cauteloso. Opción 7. Esta es una opción bastante clave y es pago de deudas. Si tienes deudas, a menudo es más inteligente usar estos $100 para reducir tu deuda antes de invertirlos. Al pagar tus deudas con altos intereses, estás ahorrando dinero en el futuro y liberando ingresos para inversiones más adelante. Por ejemplo, si pagas $100 en una tarjeta de crédito con 20% de interés, estarías ahorrando más en intereses de lo que ganarías en muchas inversiones iniciales. Como has visto, incluso con $100 hay múltiples maneras de empezar a invertir, desde acciones fraccionarias, ETFs, criptomonedas y hasta invertir en ti mismo. Las oportunidades están aquí. Lo importante es investigar bien, diversificar y sobre todo comenzar lo más pronto posible. Cuéntame en los comentarios qué opción te parece más atractiva y cuál crees que es la más adecuada para ti. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más videos sobre cómo mejorar tus finanzas personales. Nos vemos en el próximo video.